Cristo llena todo el universo. Todo el universo está lleno de Cristo. Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Él es muy grandioso y extremadamente grande. Y una persona así, de tremendamente grande, necesita un cuerpo igualmente grande, el cual es la iglesia. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. De entre todo lo que Dios posee y hace en la tierra, la iglesia es lo más importante, es su más preciado tesoro. En el Nuevo Testamento, el libro más elevado es Efesios, y su tema es la iglesia. Sin embargo, si a usted le preguntan, ¿qué es la iglesia?, ¿qué contestaría? Bueno, en el estudio Vida de hoy con Witness Lee, contestaremos esta pregunta conforme a lo que nos revela el libro de Efesios. Por supuesto, veremos qué es la iglesia no desde nuestro punto de vista, sino desde la perspectiva de Dios. Hoy, nuevamente, hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos acompañe en este segundo mensaje del maravilloso libro de Efesios. Bienvenido, Sterling. Primero que todo, muchas gracias por invitarme, hermano Víctor, nuevamente a este segundo programa del Estudio Vida de Efesios. Efesios es una epístola maravillosa porque se enfoca en la iglesia. La iglesia es el deseo del corazón de Dios y la meta de su economía eterna. Estoy muy contento de que podamos pasar tiempo escudriñando este gran misterio. Sterling, en el mensaje anterior tuvimos un excelente inicio. Efesios es un libro que diría es inagotablemente rico. En el programa anterior vimos que la iglesia es el tema de Efesios. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento hablan acerca de la iglesia, pero lo hacen presentando los problemas relacionados con ella. Sin embargo, Efesios es diferente, porque nos muestra la iglesia desde otro punto de vista, es decir, desde los lugares celestiales. Vimos también que lo que la iglesia hace no es tan importante como lo que ella es. Por lo tanto, Sterling, ¿qué queremos decir con esta afirmación? Esto se refiere a la naturaleza intrínseca de la iglesia, su esencia. Bajo la perspectiva divina, lo que hacemos no es tan importante, pero lo que somos es trascendental. No debemos centrarnos en lo que ven nuestros ojos exteriormente, tal como las actividades, eventos o prácticas externas. Cuando la mayoría de las personas ven la iglesia, simplemente se fijan en las cosas externas. Son muy pocas las personas que se dan cuenta de que la iglesia tiene una naturaleza y una identidad intrínseca. A los ojos de Dios, lo más importante, lo más trascendental, no son las actividades externas, sino la naturaleza de la iglesia, su identidad intrínseca, lo que ella es. Y esta es precisamente la perspectiva presentada en Efesios. Este libro nos lleva a ver la iglesia de forma más profunda e intrínseca, tal como Dios la ve. Efesios nos muestra que la iglesia tiene 7 aspectos diferentes, y hoy veremos estos 7 aspectos con más detalle. En el primer segmento abordaremos el aspecto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Efesios 1:23, refiriéndose a la iglesia, dice así la Escritura: la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escuchemos ahora a Witness Lee y el estudio Vida de Efesios.
Firstly, Primeramente, the church is the body of Christ. la iglesia es el cuerpo de Cristo. You all know what is the body. Ustedes ya saben lo que es el cuerpo. You just look at your body. Simplemente miren su cuerpo físico. Suppose you don't Si have no a tuvieran body. un cuerpo, no podrían estar de pie, ¿verdad? Solo sería una cabeza colgando en el aire. ¿Qué sería esto? Para que una persona esté completa y perfecta, necesita tener un cuerpo. El cuerpo es la expresión de esta persona y el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este libro de Efesios existen estos dos términos, las riquezas y la plenitud. Y debemos saber por qué el cuerpo de Cristo se llama la plenitud. Esto es muy significativo. El cuerpo de una persona es su plenitud y esta plenitud es su expresión. La iglesia es el cuerpo de Cristo y este cuerpo es la plenitud. Cuando yo hablo, uso todo mi cuerpo. De esta manera, mi ser se expresa por medio de mi cuerpo. Asimismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y este cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy profundo. Cristo llena todo el universo. Todo el universo está lleno de Cristo. Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Él es muy grandioso y extremadamente grande. Y una persona así, de tremendamente grande, necesita un cuerpo igualmente grande, el cual es la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo? Las riquezas de Cristo son todos los aspectos de lo que Cristo es. Pero cuando digerimos y asimilamos las riquezas de Cristo, estas riquezas llegan a formar parte de nosotros y entonces nosotros nos convertimos en la plenitud de Cristo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de esta persona universalmente grandiosa que todo lo llena en todo. Este es el primer aspecto de lo que es la iglesia. Sterling, muchas personas hoy día hablan acerca del cuerpo de Cristo. Sin embargo, me llama la atención la relación que existe entre las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo. En este sentido, nosotros los creyentes hemos sido incorporados a la plenitud de Cristo. ¿No es así? Eso es cierto, Víctor. Y me gustaría enfatizar el punto de que Cristo es una persona universalmente grandiosa. Cristo es aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuán grande es esto? Es mayor de lo que podamos comprender o apreciar. Y el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, la expresión de esta gran persona universal. Cristo necesita un gran cuerpo compuesto de millones de miembros que expresen todo lo que Él es. La frase «las riquezas de Cristo» se refiere a todo lo que Cristo es en su persona. Por ejemplo, Él es el amor, la luz, la paciencia, la longanimidad, la salvación, la justicia y la santificación. Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Conforme a la economía de Dios, estas riquezas deben ser impartidas dentro de todos aquellos que creemos en Cristo, para que las disfrutemos intrínsecamente. Luego, debemos digerir y asimilar estas riquezas en nuestro ser, de tal modo que estas riquezas de Cristo lleguen a ser el contenido o la constitución de los creyentes. Cuando esto suceda, cuando estemos llenos de las riquezas de Cristo, entonces
como cuerpo de Cristo, llegaremos a ser la plenitud de Cristo de manera corporativa. Las riquezas de Cristo se refieren a lo que Cristo es, y la plenitud de Cristo es lo que nosotros llegamos a ser, es decir, su expresión, lo cual se produce a medida que disfrutamos de tales riquezas. La plenitud de Cristo, la Iglesia, es la expresión de Cristo en todas sus riquezas. Ahora podemos ver cuán maravillosa es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Recuerdo que muchas veces el hermano Lee dio un ejemplo para demostrar la diferencia que existe entre las riquezas de Cristo y su plenitud. Él decía que las riquezas de Cristo se pueden comparar con la comida que se produce en nuestro país. Cuando nosotros digerimos y asimilamos estas riquezas, o sea, la comida, ellas llegan a formar parte de nuestro ser y como resultado nos convierten en la plenitud de nuestro país. Este es un ejemplo en la esfera física, pero se aplica al principio espiritual. Si queremos llegar a ser la plenitud de Cristo, necesitamos recibir, disfrutar, digerir y asimilar sus riquezas. Como resultado de esto, las riquezas de Cristo podrán ser expresadas de manera corporativa por medio de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Bueno, en el próximo segmento se presentarán 3 aspectos más de la Iglesia. Para ello, quisiera leerles unos versículos. El primero está en Efesios 2:15, que dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este versículo nos muestra el aspecto del nuevo hombre. El segundo versículo es Efesios 2:19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí vemos otros 2 aspectos de la Iglesia, y estos son el reino y la familia de Dios. Continuemos el estudio vida. The number 2. Y número 2, The church is the new man. la iglesia es el nuevo hombre. I'd like to tell you, there is Quisiera decirles que hay una notable diferencia entre el cuerpo y el nuevo hombre. El cuerpo solo necesita vida, mientras que el nuevo hombre necesita la vida y la persona. Mi cuerpo tiene vida, pero mi ser como hombre tiene una persona. La iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, el cual tiene la vida de Cristo, sino también es el nuevo hombre, cuya persona es Cristo. Sin duda, este nuevo hombre es corporativo, ya que Cristo creó de 2 pueblos, los judíos y los gentiles, en un solo y nuevo hombre. Esto significa que los 2 pueblos colectivos fueron creados en un solo y nuevo hombre. Hermanos y hermanas, no desprecien este tema. Si vemos que la iglesia hoy no es solo el cuerpo, sino también un nuevo hombre, lo que experimentaremos de la vida de iglesia llegará a un nivel más elevado. En tercer lugar, la iglesia es el reino de Dios. En Efesios 2:19, la palabra conciudadanos denota un reino, porque ser conciudadano se refiere a poseer ciertos derechos civiles, los cuales siempre están relacionados con una nación o con un reino. Por lo tanto, este versículo revela que la iglesia es el reino de Dios y que nosotros somos los ciudadanos de este reino y que como tales poseemos ciertos derechos civiles. Al gozar de estos derechos, también debemos asumir las responsabilidades. Por consiguiente, la iglesia es el reino de Dios que incluye derechos e incluye responsabilidades. En cuarto lugar, la iglesia es la familia de Dios. La familia no tiene nada que ver con los derechos civiles, sino con la vida y el disfrute. En el reino se hablan de los derechos y responsabilidades, pero en la casa no se habla mucho de derechos. Allí más bien se tiene la vida del Padre.
y se la disfruta. Por consiguiente, la iglesia, como casa o familia de Dios, tiene que ver con la vida y el disfrute. Sterling, se acaban de mencionar 3 aspectos más. La iglesia es el nuevo hombre, el reino y la familia de Dios. ¿Podría comentar acerca de estos 3 aspectos? Con gusto. Como recién escuchamos, la clave con respecto al nuevo hombre es la persona de Cristo. El cuerpo de Cristo expresa la vida de Cristo, pero el nuevo hombre expresa la persona de Cristo. Mi cuerpo tiene vida. Esta es su necesidad básica. Pero como ser humano tengo personalidad. Es decir, como hombre no solo tengo vida, sino que soy una persona. La iglesia, como el nuevo hombre, tiene a Cristo como su persona. La personalidad de este hombre corporativo es Cristo. Esto es maravilloso. El nuevo hombre expresa a Cristo como su persona. Ahora veamos el aspecto del reino. En Efesios 2:19 dice que somos conciudadanos de los santos, lo cual hace referencia a un reino. En un reino, los ciudadanos poseen ciertos derechos civiles, pero también se les exige que se hagan cargo de ciertas responsabilidades. En el Nuevo Testamento podemos ver que nosotros, como ciudadanos del reino, poseemos ciertos derechos y también tenemos ciertas responsabilidades. En cuarto lugar, vemos que la iglesia es la familia de Dios. Efesios 2:19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Esta familia está compuesta por Dios el Padre y todos los creyentes como hijos de Dios. Nosotros estamos en una familia divina, donde lo principal es que disfrutemos la vida de nuestro Padre. La iglesia como familia de Dios nos brinda vida y disfrute. Si bien estos 3 aspectos de la iglesia son maravillosos, en el siguiente segmento veremos 3 aspectos más. Y estos son la morada de Dios, la esposa de Cristo y el guerrero. En Efesios 2:21 y 22 dice la Escritura de la siguiente manera: en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje nos revela la morada de Dios. Luego, en el capítulo 5, se menciona que la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Y el capítulo 6 habla del guerrero, el cual se viste de toda la armadura de Dios. Continuemos, pues, el estudio vida con Witness Lee. Number 5, En quinto lugar, the dwelling place. la iglesia es la morada de Dios. All the building is growing El versículo into 21 dice que todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto se refiere al edificio universal. Luego, en el versículo 22 dice: vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, los santos de Éfeso son juntamente edificados. Esto se refiere a la edificación local. En el sentido universal, la iglesia es el templo del Señor, y en el sentido local, ella es la morada de Dios en nuestro espíritu. En el capítulo 5 vemos la iglesia como la novia, como la esposa de Cristo. Todos sabemos que la novia es para la satisfacción del novio. Por tanto, según la Biblia, el propósito de la novia, la esposa, es proporcionar descanso y satisfacción a su marido. ¿Cómo podríamos estar satisfechos si no tenemos descanso? Del mismo modo, la iglesia es el descanso y la satisfacción de Cristo, ya que la iglesia es lo que es, ya que Cristo ama a la iglesia. Avancemos. El último aspecto de la iglesia está revelado en Efesios 6:11,
donde muestra que la iglesia es un guerrero, un luchador corporativo. Un ejército se compone de muchos soldados, pero un guerrero es una sola persona. La iglesia es el nuevo hombre, y este nuevo hombre es un guerrero. Y como guerrero, la iglesia se enfrenta al enemigo de Dios y lo vence. Este es el último punto. Si unimos estos 7 aspectos de la iglesia, vemos un cuadro maravilloso de la iglesia. Esto es muy significativo. Bueno, Sterling, de nuevo le voy a dar una tarea difícil. Quisiera pedirle que nos hable respecto a la iglesia como la morada de Dios, como la novia y finalmente como el guerrero. ¿Qué le parece? Estos 3 aspectos de la iglesia son maravillosos. En primer lugar, la iglesia es la morada de Dios. Quizás cuando pensemos en la morada de Dios, se nos viene a la mente el cielo, o tal vez un edificio físico hecho de madera y ladrillos. Realmente necesitamos tener un cambio en nuestros conceptos. Conforme al Nuevo Testamento, Dios mora en la iglesia. La iglesia es el templo santo en el sentido universal, pero en el aspecto local, es decir, con respecto a los creyentes que viven en cierta localidad, la iglesia es la morada de Dios en el espíritu humano regenerado de los creyentes. Entonces, ¿dónde mora Dios? Él mora en la iglesia. Y específicamente, Dios mora en los espíritus de los creyentes que han sido regenerados. Conforme a estos versículos en Efesios, la iglesia como el templo y la morada de Dios es un edificio vivo y orgánico que crece. La iglesia crece en la vida divina y ese crecimiento es su edificación. El capítulo 5 de Efesios es un capítulo que aparentemente habla de esposos y esposas. Pero si profundizamos en él, veremos el gran misterio, Cristo y la iglesia. La iglesia es la novia para la satisfacción de Cristo, quien es el novio. La Biblia en Génesis 2:18, refiriéndose a Adán, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Esto indica que cuando Adán no tenía esposa, no era feliz ni estaba satisfecho. Adán necesitaba una esposa. Cuando Eva fue dada a Adán, él finalmente halló descanso y satisfacción. Por lo tanto, según la Biblia, el propósito de la novia, la esposa, es proporcionar descanso y satisfacción a su marido. Así como Adán pudo finalmente hallar descanso y satisfacción en Eva, de la misma manera, la iglesia provee descanso y satisfacción a Cristo. Cristo ama a la iglesia profundamente porque ella es su novia, su esposa. Finalmente, en el capítulo 6, vemos el aspecto de la iglesia como el guerrero. La iglesia es un guerrero corporativo, un hombre corporativo que pelea contra los enemigos de Dios a fin de defender los intereses de Dios. Los enemigos de Dios no son seres humanos de carne y sangre, sino potestades y principados en los lugares celestes. Por eso debemos vestirnos corporativamente de toda la armadura de Dios y pelear contra estas fuerzas malignas para derrotarlas. Queridos radioescuchas, todos los aspectos de la iglesia que hemos visto hoy nos muestran la perspectiva de Dios, su punto de vista y lo mucho que Él desea tener la iglesia. Realmente esta es una perspectiva divina que nos revela el deseo del corazón de Dios y su propósito eterno. Nuestra oración es que todos podamos ser llevados
a los lugares celestiales a fin de que veamos la iglesia desde el punto de vista de Dios. Sterling, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por invitarme. Ha sido un gozo estar aquí otra vez. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así: solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.